salivales al hígado, al páncreas y a la vesícula biliar. Esas son las glándulas anexas del aparato digestivo. Ya hemos mencionado la vez pasada con relación a las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores son tres: parótida, submaxilar, sublingual. La submaxilar es la que aporta el mayor volumen de la saliva, ¿no? Más o menos 70%. La parótida más o menos es el 5%, y la sublingual es mucho más escaso, ¿no? Es solamente el 5%. Las glándulas salivales mayores se caracterizan por ser órganos que se rodean de una cápsula de tejido conectivo. A partir de ahí se emiten tabiques que lo dividen en lóbulos y después en lobulillos. Dentro de cada lobulillo es donde vamos a encontrar las glándulas que son del tipo túbulo acinares compuestas, ¿verdad? Tiene por lo tanto una porción secretora, que son los acinos, y la porción excretora, que son los diferentes conductos que vamos a encontrar. Los acinos pueden ser serosos, mucosos y mixtos. Los conductos pueden ser intralobulares, son dos: intercalar y estriado. Después vienen los conductos interlobulares, después los conductos interlobulares y después el conducto principal que sale hacia la boca. Eso es lo que está puesto por ahí. Y vamos a mencionar las características o cuáles son las diferencias de cada una de ellas. La glándula parótida es predominantemente serosa, o sea que está formada predominantemente por acinos serosos. Y al estar formada por acinos serosos, produce una saliva bastante acuosa y que es rica en enzimas, sobre todo, ¿no? Hay diferentes enzimas como la amilasa salival, la lipasa, o sea, la pitialina, o sea, hay muchas enzimas. Y aparte la porción secretora de la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que es producido por las células plasmáticas que se encuentran en el intersticio, ¿no? Entre los acinos vamos a encontrar tejido conectivo, y ahí va a haber células plasmáticas que van a producir la inmunoglobulina A. Y lo que aporta el acino seroso, sobre todo en la parótida, es la porción secretora. Igual los dos tienen que unirse y así salen a la saliva. Con relación a la submaxilar, es una glándula mixta, por decir, tiene acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Ahora, mayoritariamente seroso, ¿verdad? Escuchen el término. Uno dije predominantemente, ahora estoy diciendo mayoritariamente seroso. Tiene más acinos serosos, menos mucosos y menos mixtos. Entonces, como tiene los tres tipos de acino, la saliva que produce, que es la mayor cantidad, pues es rica igual en enzimas y es rica en moco, ¿no? En mucina, perdón. Finalmente, la glándula sublingual es una glándula que tiene solamente el 5% de saliva y es predominantemente mucoso, predominantemente mucoso. Es decir, que tiene muy poco de seroso y muy poco de mixtos, ¿ya? Por eso lo estamos viendo así. Todos estos son acinos mucosos. Creo que les mencioné algo con relación a la importancia del conducto estriado, ¿no? El conducto estriado es un conducto que se caracteriza cuando lo vemos, por donde hay este de acá, es un conducto estriado. Un conducto estriado está formado por células cilíndricas con citoplasma bien acidófilo, ¿no? Y tiene sus estrías en la parte basal por acá. Miren ustedes estas rayitas que ven acá, esas son las estrías. ¿Qué son las estrías? Son dobleces que tiene la membrana basal, ¿no? La membrana celular basal.
Entre ellas va a haber gran cantidad de mitocondrias, por eso se ve acidófilo. ¿Y cuál es la importancia de este conducto? Al tener gran cantidad de mitocondrias y tener bomba de sodio y potasio proteasa en su membrana, se encarga de absorber sodio y secretar potasio. La saliva que se produce en los acinos es una saliva isotónica, o sea, tiene una osmolaridad de 300, pero la saliva que llega a la boca solamente es hipotónica. Por decirles un ejemplo, tiene un sodio de 120, isosmótica es sodio 140 y potasio de 4.5, por decirlo. En el caso de hipotónica tiene un sodio de 120 y un potasio de 6. ¿No? Entonces, esas son las variaciones que ocurren en la saliva que llega a la boca es hipotónica gracias a, o se debe a la presencia del conducto estriado. Las células del conducto estriado es lo que hacen eso. Por ahí vamos a ver también un conducto intercalar, ¿no? Que es mucho más pequeño, es formado por células cúbicas bajas. Eso lo vamos a ver en la parte. Muy bien, ahora vamos a ver el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Vamos a hablar primero del páncreas, ¿por qué? Porque vamos a comparar con las glándulas salivales, ¿ya? El páncreas es un órgano que tiene dos porciones, o sea, es una glándula mixta. Tiene la parte endocrina y la parte exocrina. La parte exocrina está formada por acinos puramente serosos. Acá ya cambié el adjetivo, puramente serosos. Ni siquiera predominante, ni siquiera mayoritaria, sino es puramente serosa. O sea, solo hay acinos serosos, no hay para nada mucosos ni mixtos. Estos acinos, vamos a ver cuál es la función que tiene. Estamos hablando del páncreas exocrino. Tiene la otra característica del páncreas exocrino es que tiene solo conducto intercalar y conducto intralobular, no tiene conducto estriado, carece de conducto estriado. El páncreas exocrino no tiene conducto estriado. La otra característica es que el conducto intercalar, como ven ustedes acá, se inicia dentro del acino seroso, dentro del acino seroso. Y eso hace que cuando lo cortamos así por la mitad, un acino seroso, vamos a ver células con citoplasma claro dentro del acino. ¿Cómo se llaman esas células? Células centroacinales. ¿Qué son las células centroacinales entonces? Son el inicio del conducto intercalar. ¿Entendido? Entonces, esas son las características del acino seroso. Ahora, las células serosas se caracterizan porque tienen una doble coloración. Tienen una basofilia basal y una acidofilia apical. Estas son las células centroacinales. Entonces, lo tenemos clarito acá, son las células centroacinales. Este es un acino y esta es la célula centroacinal. Entonces, las células serosas tienen una doble coloración, una basofilia basal y una acidofilia apical. La basofilia basal se debe a la gran cantidad de reticuloplasmático rugoso que tiene, y la acidofilia apical se debe a que tiene gran cantidad de gránulos simógenos. ¿Qué produce las células serosas del páncreas? ¿Qué producen? Pues produce una serie de proenzimas. ¿Ah? Por eso se llama, por acá, se llama tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, porque después se va a activar recién en los conductos pancreáticos y se va a convertir esto en tripsina, quimiotripsina, ¿no? No son proenzimas. Cuando las células serosas del páncreas activan
su proenzima intracelularmente produce su autodestrucción y eso es la pancreatitis aguda. Es la pancreatitis aguda, es la activación intracitoplasmática de las enzimas pancreáticas. Si yo quiero obtener un jugo pancreático rico en enzimas, lo estimulo con acetilcolina y colecistopinina. ¿Ya? Con los dos. El otro componente les hablaba de las células centrocinares, ¿no? Las células centrocinares son las que están dentro del acino sobre el inicio del producto intercalado. Estas células centrocinares producen agua y bicarbonato con la finalidad de disminuir la acidez gástrica, el jugo gástrico, y son estimulados por otra hormona que es la secretina. Esas son las células centroacinares. Pues esas son las características del páncreas exocrino. Ahora vamos a hablar del páncreas endocrino. El páncreas endocrino, este es el páncreas, ¿ya? Miren, esta es la segunda porción del duodeno. El páncreas tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. El páncreas endocrino predomina en la cola del páncreas, ¿ya? La cola del páncreas. El páncreas exocrino predomina en la cabeza del páncreas. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que ver con páncreas endocrino? Los islotes de Langerhans, ¿ya? Los islotes de Langerhans son estructuras así redondeadas que los podemos ver así ya grandes, los podemos ver mucho más grandes así, o en las láminas lo podemos ver no solamente así, ¿ya? Entonces recuerden, órgano, ¿qué estructura se ve el portero? Islote de Langerhans, por ahí pueden poner páncreas endocrinos, ¿ya? Pero reconozcan primero el órgano, porque lo primero que van a decir es que esto es para órgano. Ahora, cuando digo órgano, por favor, tiene que poner el órgano, no pongan, a ver qué han puesto, y les he pasado la respuesta, ¿no? Les he pasado la respuesta, pero la pregunta es clara, dice órgano, ¿no? Pues tiene que poner el órgano. Si era vejiga, es vejiga, si era tráquea, era tráquea, si era ¿cuál? Había varios órganos que he puesto órganos, tiene que poner órgano. En la parte que dice órgano, dice, debe ponerle, o decir, tejido muscular estriado esquelético. No estoy colocando tejido, estoy colocando órgano. ¿Ya? Y lo otro. Siguen poniendo en las características funciones, siguen poniendo funciones. Siguen preguntando funciones, ya tanto tienen que preguntar funciones, en la siguiente examen pondré funciones. No. Para ver si así se saca mejor no. Bueno, entonces, los islotes de Langerhans, como ven ustedes, están formados por diferentes células rodeados de capilares fenestrados. En una coloración approximada no es posible decir esto es una célula alfa, esto es una célula beta, ¿no? Es un poco difícil. Pero la que predomina, la que abunda es las células beta, más o menos 70%, y el alfa 20%. La beta produce insulina, la alfa produce glucagón, el resto delta son la prostatina, péptido pancreático, pepsilón, G, gastrina, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, miren ustedes dónde se ubica más o menos, ¿ya? Al centro se ubican mayormente las células beta, en la periferia se ubican las alfas, ¿ya? Un paciente presenta hipoglicemia, ¿ya? Presenta hipoglicemia. Se sospecha que pueda tener un tumor en el páncreas.
cómo se llama ese tumor o de qué células está formado ese tumor. Células beta. Células beta. Entonces, ¿cómo se llama el tumor? ¿Tumor beta? Insulinoma. Insulinoma, así de decir. ¿Tumor beta tiene más sentido? Entonces yo le pregunto, ¿en qué parte del páncreas es más frecuente los insulinomas? En la cola, ¿cierto? En la cola. Si les preguntara en qué parte del páncreas es más frecuente el cáncer de páncreas, que se origina del páncreas exocrino, se llama adenocarcinoma de páncreas. A ver, dime tú. ¿Ah? ¿En qué lugar del páncreas es más frecuente el cáncer de páncreas? Esta surge del páncreas exocrino. ¿Ah? ¿Alguien a ver? En la cabeza. ¿Cómo se llama ese tumor? Cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? Cáncer de cabeza de páncreas. Así se le conoce al tumor porque es más frecuente. Entonces, la medicina, lo que se les hace también, tiene que ver mucho con la frecuencia, con la cantidad de, ¿no? No es, lo raro es muy raro. Muy bien jóvenes, entonces es correlación. Y acá están las hormonas, ¿ya? Vamos a hablar del hígado, ¿ya? Un poco más amplio del hígado. El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo humano. ¿Cuál es el primero? La piel. La piel, ¿cierto? Pero es la glándula más grande del cuerpo humano. La glándula. Igual es una glándula mixta, aunque no tenga estructuras así como hemos visto en el páncreas. Es una glándula endocrina y es una glándula exocrina también. ¿Por qué es endocrina? Porque produce una serie de moléculas, dentro de las proteínas, ¿ya? Porque sintetiza las proteínas. ¿Y por qué es exocrina? Porque secreta, porque produce bilis, ¿ya? La bilis, entonces se comporta como una glándula exocrina. El páncreas, el hígado se rodea igual de una cápsula bastante gruesa de tejido conectivo denso, que se llama la cápsula de Gleason. Igualmente se mete dentro del órgano y forma una red, una malla de fibras reticulares. De fibras reticulares. En este caso, ¿para qué sirven las fibras reticulares? Las fibras reticulares tienen como función la de mantener la arquitectura normal del hígado. Vamos a ver más adelante cuál es la arquitectura normal cuál es la estructura que tiene que ver con la arquitectura normal del hígado. Los lobulillos hepáticos clásicos. El lobulillo hepático clásico, así se llama. Por ahí vamos a comentar una patología, dos patologías donde en uno persiste las fibras reticulares y en otro no. Entonces, sigamos, esta que le estoy poniendo acá. Entonces, el hígado sería anatómicamente dos lóbulos grandes, la mayor cantidad de sangre pasa por el hígado a través de la vena porta, llega al 75% y sale a través de la arteria hepática al 25%. Entonces, con relación a la fibra reticular, la importancia de las fibras reticulares. Cuando una persona tiene una hepatitis aguda, sobre todo la hepatitis aguda A, que es la más benigna de todas, las hepatitis son necrosis de los hepatocitos. ¿Ya? Mueren los hepatocitos, pero los hepatocitos tienen la capacidad de regenerarse cada 150 días aproximadamente. Entonces, pasa la hepatitis, se regenera, pero gracias a la presencia de las fibras reticulares, estos hepatocitos se ubican en los mismos lugares donde estuvieron antes, manteniendo la arquitectura normal del órgano, que es el lobulillo hepático clásico. Cuando una persona tiene un absceso hepático, el absceso hepático también igual destruye los hepatocitos, hay necrosis de hepatocitos, además hay polimorfonucleares, está el germen, por ejemplo, el estafilococo, entonces con un absceso, una pus, ¿no?
A la vez, los bacterias estafilococos tienen colagenasa que destruyen las fibras reticulares. Al destruirse las fibras reticulares, nunca más se vuelve a regenerar hepatocitos en ese lugar. Ese lugar va a estar reemplazado por fibrosis. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre una y la otra. Entonces empecemos hablando de varias estructuras. Este se llama el dominio hepático clásico. Es la manera de ver el hígado desde el punto de vista estructural. Vamos a ver otro componente, otra característica donde vemos al hígado desde el punto de vista funcional. El dominio hepático clásico es un hexágono, como vemos acá, que tiene al centro la vena centrolobulillar, la vena central, y en las esquinas, en los ángulos, tiene los espacios porta, con la triada portal. Hacia ella, como ven ustedes, confluyen columnas de hepatocitos y entre ellos los sinusoides hepáticos. ¿Ya? Recuerden que estos son capilares sinusoidales. A esto se le llama también trabécula de Renate. Entonces, este es un dominio hepático clásico. Vamos a ver ahora qué estructuras contiene el espacio porta. El espacio porta, ahí vemos la imagen. Ustedes vamos a ver láminas, no recuerdo si vamos a ver dos láminas, uno de hígado de cerdo, que es esta, y la otra de hígado humano. El hígado de cerdo nos muestra mucho mejor el lobulino. El hígado humano no se ve este tejido fibroso que lo rodea. No se ve, pero sí tiene lobulino, por supuesto. Entonces vemos la vena central, las columnas radiales de los hepatocitos y los espacios porta en los ángulos. En cada espacio porta tenemos mayormente tres estructuras que se llama triada portal. La vénula, rama de la vena porta, la arteriola, rama de la arteria hepática y el conducto biliar. Entre ellos, como ven ustedes, hay tejido conectivo, hay células, hay linfocitos, obviamente en cierta cantidad, nada más. Ahora, muchos han encontrado el tercer componente, que podría ser estos espacios claros que vemos por acá, que sería un capilar linfático. ¿Ya? Habría un vaso linfático también en el espacio porta. Entonces ya deja de ser una triada, se convierte en una tetrada. ¿Qué más vemos acá? Vemos por acá este espacio claro que ven ustedes acá, entre el espacio portal, espacio porta y el parénquima hepático. Los hepatocitos vemos una línea acá, una raya blanquita. Esa raya blanquita se llama espacio de Moll, ¿no? O del mal, como está acá. ¿Dónde está? Espacio de Moll. ¿Ya? El espacio de Moll, ¿qué sería? Para algunos sería la continuación del espacio de Nice, para otros sería el inicio de la vía linfática. Esta parte, los hepatocitos que están acá alineados, uno al lado de otro, se llama placa limitante, ¿ya? La placa limitante. Esto es importante en una patología. Estoy mencionando algunas patologías y si pongo en examen alguna patología, ustedes van a saber, los que están acá, de qué se trata, ¿cierto? Pero también lo van a ver por acá probablemente, ¿no? La hepatitis crónica. La hepatitis crónica son de dos tipos, activa y persistente. La hepatitis crónica persistente, la más benigna. Recuerden que muchas de las hepatitis agudas, sobre todo la C y la B, pasan a hacerse crónicas, un 10% más o menos. La hepatitis crónica persistente es la más benigna, como estoy diciendo, porque solamente presenta triaditis. La triaditis es la inflamación de la triada portal, ¿no? Aparición de linfocitos, monocitos, solo en el espacio portal. Y respeta la placa limitada, ¿no? Respeta la placa limitada. Esa es la hepatitis crónica persistente. La hepatitis crónica activa, que es la más agresiva, la de peor pronóstico y probablemente vaya a la cirrosis, y probablemente vaya al cáncer hepático,
aparte de presentar tireoiditis, se caracteriza porque rompe la placa alimentante, como ustedes acá, que hay un hepatocito que ha sido rodeado por las células mononucleares e incluso produce necrosis de los hepatocitos. ¿Ya? Es una hepatitis crónica activa, es mucho más agresiva, de peor pronóstico, no cede con el tratamiento en comparación a la hepatitis crónica persistente. El otro es el oblillo portal, es un triángulo, como ven ustedes acá, tiene dos ángulos, son los venas centrales, centronucleares, y el centro es un espacio. En realidad es algo imaginario, no existe como estructura. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de lo que es el acino hepático, el acino de Rapaport. Es un combo, como ven ustedes acá, que está formado por dos espacios porta y dos venas centrales. Ese es el acino de Rapaport, el acino hepático, como se le llama también. Estamos viendo también que hay tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Esta manera de ver el hígado a través del acino hepático, el acino de Rapaport, esta manera de ver el hígado desde el punto de vista funcional. ¿Ya? Porque cada uno de estos zonas 1, 2 y 3 van a tener diferentes comportamientos, diferentes funciones. ¿No? Como ven ustedes, van a producir actividades metabólicas diferentes en cada una de ellas. Lo he puesto en la imagen. Pero en general, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a retroceder tal vez a esta imagen. Creo que esta es mejor, ¿ya? Entonces, la zona 1 es esta parte, la zona 3 es la que está alrededor de la vena central y la zona 2 es la que está en el medio. La sangre que circula en los sinusoides es una sangre que se mezcla de la vénula y de la arteriola. Por lo tanto, es una sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes. ¿Por qué rica en oxígeno? Porque es sangre arterial. ¿Por qué es rica en nutrientes? Porque la vénula, que rama de la vena porta, trae nutrientes del intestino delgado, porque la vena porta se forma de la unión de la mesentérica superior con la vena esplénica. Esa sangre que circula en los sinusoides tiene esas dos características importantes. Entonces, si acá se juntan los hepatocitos que están acá, que son los hepatocitos de la zona 1, son los que se benefician primero del oxígeno y de los nutrientes. ¿Ya? Conforme la sangre va yendo hacia la vena central, cada vez le va llegando menos oxígeno y menos nutrientes a los hepatocitos que están en la zona 1. En la zona 1. Entonces, estas condiciones normales. En condiciones patológicas, como podría ocurrir en un paciente desnutrido, ¿no? O un paciente que tiene un problema respiratorio, un problema cardiovascular, pues la cantidad de oxígeno que le va a llegar en la zona 3 va a ser muy escaso y va a haber esta patología. Va a haber insuficiencia cardíaca y necrosis cardiovascular en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. ¿Qué ha pasado en la zona 3? Porque hay menos oxígeno. El hígado, los hepatocitos reaccionan de dos maneras. Uno, llenándose el tejido adiposo, que se llama hígado graso, esteatosis hepática, o dos, produciendo necrosis. ¿No? Entonces, la necrosis o el hígado graso que ocurre en la zona 3 de la Rapaport es debido a la poca cantidad de oxigenación. Ahora, lo mismo debido a la desnutrición. O sea, una persona desnutrida que no se alimenta bien, con el tiempo va a ser hígado graso, que va a empezar en la zona 3. Bueno, como no todo es malo, también por la sangre entra toxinas, entra drogas, hepatotóxicas, ¿no? Alcohol, medicamentos hepatotóxicos. ¿Quiénes se afectan primero?
la zona 1, ¿cierto? Y la zona 3 se salvó. Se salvó. Entonces, las hepatitis, por necrosis hepática, por hepatitis, por alcoholismo, ¿dónde ocurre? Las hepatitis alcohólicas, ¿dónde se ve más? O las hepatitis por medicamentos, ¿en qué zona se ve más? En la zona 1. En la zona 1. ¿Se dan cuenta que esa es la lógica adecuada? Vamos a hablar de las células hepáticas. Vamos a hablar del hepatocito. El hepatocito es la célula, una de las células más completas que tenemos nosotros en nuestro organismo. Es una célula que puede tener hasta 2 núcleos. Es una célula que se regenera cada 150 días. Es una célula que tiene todas las organelas abundantes, todas. Por ejemplo, si te pones la célula que tiene la mayor cantidad de mitocondrias, los hepatocitos. Pues mire usted, tiene un retículo plasmático rugoso, tiene un retículo plasmático liso, tiene mitocondria, tiene peroxisomas, tiene todo en gran cantidad. Por eso cumple funciones metabólicas muy importantes el hepatocito. Además tiene varias caras, tiene varias caras porque son células moleculares. Por un lado, tiene una cara, vamos a ver a continuación, que está entre 2 hepatocitos y forma el canalículo biliar. ¿Qué es el canalículo biliar? Es la separación de 2 membranas celulares, de las membranas celulares de 2 hepatocitos. Ahora, ¿cuál es la importancia del canalículo biliar? La importancia del canalículo biliar radica en que es el lugar donde sale primero la bilis. Es el lugar es el inicio de la vía biliar, si queremos decirlo de otra manera. Los canalículos biliares, porque la bilis sale a través de estos canalículos. Las proteínas que se sintetizan en el hígado no van a salir por esta vía, van a salir por esta vía, de los espacios de Dice. Después, esto, conforme va acercándose al espacio portal, donde va a ser conducto, he hablado del conducto biliar, ¿no? La otra estructura, así como el epitelio púbico, el conducto biliar, va a adquirir un epitelio. Al principio es un epitelio plano, se le llama canal de Henle, después un poco cúbico bajo, se llama ya colangiolo, ¿no? Va cambiando de nombre hasta llegar al espacio portal, ya se llama conducto biliar. Entonces recuerden la importancia que tiene el canalículo biliar. La otra cara que tiene es esta que da hacia los sinusoides, y entre la célula endotelial y el hepatocito, que tiene estas microvellosidades, se forma el espacio de Dice. El espacio de Dice se le llama también espacio perisinusoidal, que lo estamos viendo por acá. Este espacio, la microscopía electrónica, contiene una célula que se llama célula estrellada o célula de hipo o linfocitos. En condiciones normales solamente almacena grasa y vitamina A y puede tener algo de fibras reticulares en condiciones normales. Pero en condiciones patológicas estas células se van a activar y se van a activar porque la célula de Kupffer va a producir una serie de factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral alfa, que va a hacer que estas células que estaban en reposo se activen y se conviertan en miofibroblastos y empiecen a producir en el espacio de Dice colágeno tipo 1 y con eso iniciarse la fibrogénesis y la fibrosis hepática. Entonces, recuerden el mecanismo, ¿cómo puede surgir eso? Este es un espacio de Dice, estas son las fibras de colágeno. Entonces, lo que he estado viendo. Entonces, cuando en algunas condiciones como la cirrosis, como vamos a ver la hepatitis, el alcohol, pues va a haber estos cambios. La cirrosis es otra cosa, la fibrosis es una cosa, la cirrosis es otra cosa. La fibrosis es aumento de
mayor cantidad de tejido conectivo. La cianosis ya no se mantiene en la arquitectura normal del órgano. Estos estructuras que ven acá son nódulos regenerativos. Las células de Kupffer pertenecen al sistema monocito-macrófago, son células que se originan de la médula ósea, son monocitos que salen al tejido conectivo, se convierten en macrófagos y de ahí migran al hígado para convertirse en células de Kupffer. Las células de Kupffer tienen varias funciones, son células fagocíticas, son células presentadoras de antígeno, intervienen en el metabolismo de las lipoproteínas, pero miren ustedes en condiciones normales. ¿Qué pasa frente al alcohol, el virus y las toxinas? Estas van a inducir a la célula de Kupffer para sintetizar factores de necrosis tumoral alfa, factores de crecimiento, interleuquinas, ¿no? Y estos son los que van a estimular las células estrelladas, las células de hito, para que se conviertan en miofibroblastos y empiecen a producir colágeno tipo 1. Finalmente, la tercera célula se llama célula de Pitt. Las células de Pitt son células, son linfocitos propios del hígado, ¿no? Y los vemos por acá. Y estas células, la función que cumpliría en el hígado es parecido a las células asesinas naturales, ¿no? Finalmente, la función hepática, como ustedes síntesis de proteínas, una gran cantidad de proteínas, recuerden globulinas alfa y beta, no gamma globulina. Gamma globulina es sintetizada por las células plasmáticas, almacenamiento de vitaminas, hierro, funciones metabólicas, glucogénesis y todo eso, ¿no? Detoxificación y inactivación de drogas, esto lo hace a través del retículo plasmático liso, secreción de la bilis, la producción de la bilis contiene todos estos componentes y funciones endocrinas con relación a la intoxicación de la vitamina D, la conversión de T4 y T3, produce las somatomerinas por estimulación de la hormona de crecimiento, factor de crecimiento derivado de la insulina 1, esta es la que va a actuar sobre huesos largos para estimular el crecimiento de la diáfise, de la placa artificial. Finalmente vamos a hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano sacular, como ven ustedes acá. Tiene las siguientes capas, ¿ya? Recuerden bien. En el tubo digestivo hablamos de mucosa, submucosa, capa muscular, serosa, adventicia. En este caso vamos a decir que la vesícula biliar carece de su mucosa. La vesícula biliar no tiene su mucosa, ¿ya? No tiene su mucosa. Eso quiere decir que solo tiene mucosa, capa muscular y tiene adventicia y serosa. ¿Por qué serosa? Porque hay una parte libre y otra parte que está pegada al hígado. La parte libre es serosa y la parte que está pegada al hígado es adventicia. Con relación a la mucosa, está tapizada por un epitelio con estratificado cilíndrico, mucosecretor. Como ustedes hacen unas invaginaciones, ¿no? Que no son glándulas, la vesícula biliar no tiene glándulas, pero cuando estas invaginaciones llegan hasta la capa muscular, se llama seno de Rokitansky-H. Solo esas, no estas, solo estas. Invaginaciones de la mucosa que atraviesa la capa muscular, esos son los senos de Rokitansky. Y no se ve en condiciones normales, se ve en condiciones patológicas como la conjuntivitis crónica, como la adenomiosis de la vesícula. ¿Qué más? Con relación a la función de la vesícula, tiene dos funciones: almacena la bilis y concentra la bilis. Eso quiere decir que las células cilíndricas que tienen el epitelio tienen microvellosidades que absorben agua. Por eso la bilis que está en la vesícula es más espesa, que tiene menos cantidad de agua. Recuerden que la vesícula es estimulada por la colecistoquinina para que se secrete la bilis por estimulación de la comida grasa, ¿no?
Cuando uno le saca la vesícula, el único problema que va a tener es que no puede comerse 1 kilo de chicharrones en una de arranque, ¿no? Tiene que comerlo de afuera, porque no le va a alcanzar bilis para poder, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Emulsionar la grasa. ¿Ya? Para poder emulsionar la grasa, que es el primer procedimiento que se hace con la bilis cuando llega la grasa al duodeno. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo con relación a la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte, porque de todas maneras quiero que el grupo de exposición de los seminarios lo puedan hacer. Muy bien, cuando hablamos del sistema urinario nos referimos a los riñones, nos referimos a los uréteres, nos referimos a la vejiga y a la uretra. Las funciones en resumen de los riñones, sobre todo, porque como el sistema urinario, formación de la orina. La orina es un medio líquido a través del cual se eliminan desechos metabólicos, como la urea, la creatinina, el amoníaco. Igualmente, de acuerdo a la regulación del volumen, que se llama el balance hidroelectrolítico, los riñones mantienen el equilibrio ácido-base, haciendo que el pH de la sangre siempre se mantenga en 7.4, y además tiene algunas funciones endocrinas, como es la hidroxilación de la vitamina D, también la función de la eritropoyetina, ¿no? Es una hormona que estimula la formación de la eritropoyesis, los glóbulos rojos, aparte de otras hormonas más como la merulolitina, la misma renina y todo. Pues vamos a hablar de los riñones. Primero vamos a conocer algunas estructuras macroscópicamente y después vamos a hablar de la parte microscópica. Vamos a mencionar también dos términos que se llaman lóbulo renal y lobulillo renal. Es un riñón que tiene más o menos las siguientes dimensiones: 12 por 6 por 3 de grosor. Los riñones, a diferencia de otros órganos que hemos estudiado, se rodea de una cápsula, pero esa cápsula no emite tabiques dentro del órgano, no emite tabiques. Por eso es muy fácil hacer lo que se llama la decapsulación, nosotros acá en la cápsula. Cuando partimos por la mitad del riñón, vamos a ver macroscópicamente las siguientes partes. Esta parte periférica de un color más claro se llama la corteza, más o menos tiene un grosor de 2-3 centímetros. En esta corteza ustedes probablemente sí llegan a ver unas rayitas más oscuras, ¿no? Esas rayitas se llaman rayos medulares, y entre ellos la zona más clara se llama laberinto cortical. Entonces, eso es macroscópicamente. A la microscopía de luz vamos a decir qué corresponde a los rayos medulares, corresponde al laberinto cortical. Después vemos la médula. Esto que ven acá ustedes es la médula. La médula, como vemos un poco más oscuro, está formada por dos componentes. Uno se llama las pirámides renales. Como ven ustedes acá, tiene una forma triangular, su vértice da hacia la parte más interna y su base está en relación a la corteza. Hay poseemos de 10 a 18 pirámides renales. Entonces vamos a introducir el primer término, lóbulo renal. ¿Qué es un lóbulo renal? Un lóbulo renal es una pirámide renal con su correspondiente prolongación cortical. Yo trazo una línea de acá, de un vértice hacia la superficie por un lado, y por otro lado, todo este pedazo es un lóbulo renal. ¿Cuántos lóbulos renales hay? De 10 a 18, ¿no? Los mismos que la pirámide. Entre las pirámides ven ustedes un tejido parecido al de la corteza. Eso se llama columnas renales o columnas de vertigine. Vamos a ver ahora el
seno renal. Esto que vemos acá es el seno renal. Acá vemos solamente el tejido adiposo, pero el seno renal contiene lo que se llama los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal. Esta zona de acá se llama el ilio renal. El ilio renal es la zona por donde entran y salen los vasos renales y donde sale también la pelvis renal para después convertirse en uretra. Muy bien, entonces acá vemos una imagen a un aumento muy bajo, donde vemos claramente la pirámide renal, ¿no? Vemos la corteza. ¿Por qué lo vemos más coloreada la corteza? Porque el 25% de la circulación del riñón es en la corteza y menos el 25% es a nivel de la red. Entonces vamos a hablar de la estructura más importante que tiene el riñón, que se llama la nefrona. ¿Ya? La nefrona o nefrón. Como ven ustedes acá, la nefrona está formada por el corpúsculo renal y un sistema tubular que es el tubo proximal, asa de Henle y el tubo distal. ¿No? Lo que ustedes de color rojo es el tubo distal, el proximal se ve de color celeste y asa de Henle. Vamos a introducir el otro término, que es lobulillo renal. ¿Qué es un lobulillo renal? Un lobulillo renal son todas las nefronas que se enfocan en un conducto colector. Todas las nefronas que se enfocan en un conducto colector es un lobulillo renal. Pues, ¿qué estructura se encuentra en el centro de un lobulillo renal? El conducto colector. Que macroscópicamente era los rayos medulares. ¿Ah? Los rayos medulares. Yo puedo preguntar, no hay la opción de conductos colectores en las cuatro opciones. Solo hay rayos medulares. Rayos medulares. ¿No? Y si preguntara, ¿cuáles serían las paredes? Las partes laterales, la que separa un lobulillo de otro lobulillo. Arteria interlobulillar. La arteria interlobulillar separa un lobulillo de otro lobulillo. Muy bien. Además que vemos acá que hay nefronas que están muy arriba, que son las nefronas corticales, y vemos nefronas muy abajo, que son las nefronas yuxtamedulares. Solamente el 15% de todas las nefronas son nefronas yuxtamedulares. Si ustedes notan la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular, ¿notan la diferencia? El asa de Henle. Asa de Henle bastante larga en las nefronas yuxtamedulares. Vamos a ver más adelante, esta asa de Henle larga, más tubo conector, más novato recto, más intersticio, va a formar lo que se llama el sistema multiplicador de contracorriente. Es bueno que para la práctica, sobre todo, ustedes sepan reconocer qué estructuras vemos en la corteza y qué estructuras vemos en la red. En la corteza solamente vamos a encontrar corpúsculo renal, tubo proximal y tubo distal. Tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal y tubo conector en la corteza. ¿Qué estructura vemos solo en la médula? Solo en la médula, en la asa delgada de Henle. ¿Qué estructura vemos en la corteza y en la médula? El conducto conector. Y además, lo que antiguamente se llamaba el asa gruesa de Henle, ¿no? Que ahora se llama porción recta del tubo proximal. Empecemos entonces con la primera parte de una nefrona, que es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene dos componentes, la cápsula de Bowman y el glomérulo. La cápsula de Bowman tiene a su vez dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja parietal es un ejemplo de epitelio simple plano y la hoja visceral está formada por unas células que se llaman podocitos, los podocitos.
El glomérulo, como saben ustedes, son capilares glomerulares. ¿De qué tipo? ¿Capilares de qué tipo? ¿Qué tipo de capilares? ¿Cierto? Continuo, fenestrado y sinusoidal. ¿Cuál? Fenestrado. Fenestrado. Tiene el polo con fenestración. Entonces tiene capilares fenestrados. Además vamos a ver estas células que ven ustedes rodeados de una matriz más rosada, que son las células mesangiales. Se pueden encontrar tres tipos de células: las endoteliales, de los capilares, las células mesangiales y las células de los porocitos. Esto que está entre los dos es el espacio urinario. El espacio urinario. ¿Qué más? Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, así se llama, donde vemos un corpúsculo renal, la cápsula y el glomérulo. Vamos a seguir viendo. El corpúsculo renal tiene dos polos, un polo vascular y un polo urinario, donde sale el tubo portoneal proximal. Por el polo vascular ingresa la sangre por la arteriola aferente, se capilariza, forma capilares y sale nuevamente por la arteriola eferente. Eso se llama sistema porta. El sistema porta existe también en el hígado, ¿no? Donde un vaso se capilariza y da origen al mismo vaso. En este caso, una arteriola da origen, se capilariza y da origen a una arteriola. En el caso del hígado, la vena porta, o sea, la vena del espacio porta, se capilariza y da origen a la vena central. Eso se llama sistema porta. Además, bueno, esto que ven ustedes de color amarillo son los porocitos, ¿no? Los porocitos, que es la hoja parietal, hoja visceral, perdón, de la cápsula de Bowman. Entonces, vamos a tomar un pedacito de eso. Este es el porocito. Acá vemos el capilar con su lámina basal y sus poros fenestraciones. ¿Cuál es la característica de los capilares glomerulares? Son fenestrados. Endotelio con fenestraciones y lámina basal continua. Lámina basal continua. Bueno, hablemos de los porocitos. Como ven ustedes acá, los porocitos, lo que tiene amarillo, no está completamente pegado al capilar glomerular. Su núcleo, sus procesos primarios están al aire, así. Y solo sus procesos secundarios, llamados pedícelos, están en contacto con la lámina basal glomerular. Es un pedícelo, otro pedícelo. El espacio que queda entre ellos se llama hendidura de filtración. Entonces recuerden bien, porque vamos a ver una patología. Acá vemos los pedícelos, entre ellos son ustedes acá, hay una serie de proteínas, o la valentina, por ejemplo. Hablemos primero de la lámina basal glomerular. Acá están los porocitos, la hendidura de filtración. Miren ustedes, este es el porocito con su citoplasma, con sus procesos primarios, y solo los secundarios, los pedícelos, están pegados a la lámina basal glomerular. Con relación a la lámina basal glomerular tiene tres capas: una lámina densa central, dos láminas claras externa e interna. La lámina densa central es rica en colágeno tipo 4 y se comporta como una barrera física, es decir, no deja pasar moléculas mayores a 70.000 daltones. Las láminas claras externa e interna son proteoglucanos, son aniones, por lo tanto forman una barrera de carga, es decir, de carga eléctrica. Quiere decir que deja pasar moléculas de carga, que son aniones de carga positiva. No pasan moléculas de la misma carga, o sea, carga negativa, porque se repele. Entonces, ¿cuál es la condición previa para que una molécula puede atravesar lo que se llama la barrera de filtración glomerular, que es de acá, de la luz del capilar, hacia el espacio urinario?
sea moléculas menores de 70.000 daltons que tengan carga positiva. Si no tienen los dos requisitos, no pasa la molécula. Eso es lo que hemos estado hablando acá. Y acá lo vemos a mayor o menos. Bueno, les quería comentar este caso clínico que les voy a poner en el examen. Es un niño de 5 años que presenta proteinuria de 4 gramos, hipoalbuminemia, hiperlipidemia y edema. La depuración de creatinina, o sea, su función renal es normal. Se hace una biopsia renal, la biopsia renal presenta glomérulos normales. ¿Ah? Esta enfermedad se llama enfermedad a cambios mínimos. Enfermedad a cambios mínimos. Y cursa con síndrome nefrótico. Es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en los niños. ¿Ah? En los niños. ¿Qué es un síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico tiene los siguientes componentes. Tiene proteinuria mayor de 3.5 gramos, tiene hipoalbuminemia por lo tanto, porque pierde gran cantidad de proteínas por la orina, y al tener hipoalbuminemia, ¿qué va a pasar con su presión coloidosmótica, por presión oncótica? Disminuye y eso produce edema generalizado. Y el cuarto componente, el tercer componente es función renal normal. Es una característica de un síndrome nefrótico. Entonces, le toman la biopsia, lo ven al microscopio y sus riñones, sus glomérulos están normales. Solo a la microscopía electrónica encuentran esto. Y están encontrando la lámina basal. Miren, vean qué ha pasado. ¿Ven pedícelos? Todo el pedícelos. Todo el porocito está completamente pegado en la lámina basal glomerular. Eso se llama fusión de porocitos. ¿Ah? Entonces, esta enfermedad que no lo he puesto ahí se llama enfermedad por cambios mínimos. Así se llama. Es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en los niños. ¿Entendido? Esta es la barrera de filtración glomerular, o sea, es la barrera que tendría que atravesar una molécula para pasar de la sangre hacia el espacio renal. ¿No? Vamos a hablar de las células mesangiales. Antes les hablé de las células mesangiales. Las células mesangiales serían unas células que tendrían una doble función de producir matriz mesangial, o sea, colágeno, y tiene las siguientes funciones. Sirve de soporte, de sostén a los glomérulos, tiene fagocitosis, función de fagocitosis, regula el flujo sanguíneo con su actividad contráctil, secreta prostaglandinas, endotelinas que produce vasoconstricción y tiene receptores de angiotensina 2. Estos son las células mesangiales que ustedes sostén de los capilares. ¿No? Son las células mesangiales, soporte sostén de los capilares, fagocitosis, función contráctil, ¿no? Principalmente. Muy bien, ahora entramos al sistema tubular. Sistema tubular, o sea, los tubos. El primer tubo que vamos a hablar es el tubo contorneado proximal, asa de Hegel, y después el tubo contorneado distal. Hasta ahí nomás llega la nefrona. Hasta ahí nomás llega la nefrona. El tubo colector, el conducto conector, no forma parte de la nefrona. Tienen orígenes embriológicos diferentes. La nefrona se origina del blastema metanéfrico. Recuerden que los riñones pasan por 3 etapas, ¿no? Embriológicamente. En la tercera semana surgen los pronefros, en la cuarta semana se llaman los mesonefros, y en la tercera semana el metanéfro. La otra estructura que surge de la porción caudal del conducto metanéfrico es la yema ureteral. La yema ureteral da origen al conducto colector, los cálices menores, mayores, la pelvis renal y el uretro. Entonces, dicho esto, ¿la nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón? No, si no incluye el conducto colector, ¿por qué? Entonces se creó un término que se llama túbulo urinífero. Túbulo urinífero significa nefrona más conducto colector. Por lo tanto, para mí es la verdadera unidad anatómica y funcional del riñón, el túbulo urinífero. Hablemos entonces del tubo proximal.
El tubo proximal es lo que ustedes lo van a ver fácilmente en la corteza, porque la que abunda, más o menos, como ven ustedes acá, rodea en gran cantidad a los corpúsculos renales. Yo quiero preguntar en el examen, no tengo que estar buscando mucho, pues busco un tubo contorsionado proximal, ¿no? Porque no se me va a ocurrir por ahí buscar una masa gruesa, una cosa así. ¿Cuáles son las características histológicas? Ya miren, lo estoy diciendo, características histológicas del tubo contorneado proximal. Luz irregular, estrellada, irregular, estrellada. ¿Y por qué se ve irregular, estrellada? Porque la célula del tubo proximal tiene lo que se llama borde en cepillo. Borde en cepillo es lo mismo que existe en las células absorbentes del intestino delgado, que se llama chapa estriada. Acá no se llama chapa estriada, acá se llama borde en cepillo, porque la microscopía electrónica igual tiene microvelocidades, ¿ya? Entonces, luz irregular estrellada, 1, 2, vamos a separar ya para que parezca más. Células públicas altas, 3, citoplasma acidófilo, ¿no? Citoplasma acidófilo. Entonces, esas son las características del tubo contorneado proximal a la microscopía de luz. Veamos a la microscopía electrónica. Presencia de microvelocidades bastante largas. Su citoplasma es acidófilo porque tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no? ¿Y por qué me he puesto acá? Está acá, ¿no? El tubo contorneado proximal es el tubo que absorbe la mayor cantidad de filtrado glomerular, más o menos el 70%. Me refiero al agua y al sol. Pues cuando yo pregunte en el examen cuál es la célula, lo digo estructura, cuál es la célula que absorbe la mayor cantidad de filtrado glomerular, ustedes van a decir célula del tubo proximal. No van a decir, estoy preguntando célula, pues no me pongan estructura. Si pregunto célula, es célula. Si pregunto estructura, me dicen tubo contorneado proximal, ¿no? Ahí sí. Y el 100% de glucosa y proteínas y aminoácidos. Entonces, vamos a utilizar una vía transcelular o paracelular, ¿ya? Puede hacerlo por esas dos vías. Muy bien. Asa delgada de Henle, sobre todo asa delgada de Henle, ¿ya? El asa delgada de Henle en general tiene su característica histológica, es que está tapizada por células planas, ¿no? Por células planas principalmente. A la microscopía electrónica ya han visto que tiene varios tipos de células, pero recuerden que la que tiene el asa delgada de Henle bastante larga son las nefronas juxtamedular. Pues su función absorbe más o menos el 15% del agua, el 5% del cloruro del sodio, y su función descendente es permeable al agua y menos permeable a la sangre, mientras que la porción ascendente es impermeable al agua y muy permeable al agua. Y eso es lo que va a hacer que ocurra lo que se llama el mecanismo multiplicador de contracorriente. Miren ustedes, cuando se filtra nomás la orina, el espacio urinario, el espacio normal, tiene una solubilidad de 300. Lo que va pasando el tubo proximal, asa de Henle, llega a tener 1200. Hipertónica, es isotónica, hipertónica. Va subiendo hacia el tubo contorneado distal, se hace hipotónica. Y después cuando vuelve a pasar nuevamente por el tubo colector, por el ducto colector, se hace hipertónica. Entonces yo pregunto, ¿en qué estructuras la orina es hipertónica? En el asa de Henle y el tubo colector, ¿no? Hipertónica. ¿En qué parte del riñón o de la nefrona la orina es isotónica?
espacio urinario. Isotón. ¿En qué parte es hipotónica? En el túbulo contornado distal. En el tubo distal. Y este es el mecanismo multiplicador de contracorriente, el asa delgada de G, el tubo colector, los vasos rectos, con ustedes, y el intersticio. Entre ellos hay un intercambio de gradientes, de iones, ¿ya? Y eso hace pues que acá llegue a 1200. Tubo distal. Tubo distal, la relación con el tubo proximal es 7:1. Por cada 7 proximales encuentro un distal, ¿ya? ¿Cuáles son sus características histológicas? Luz delimitada, luz definida, ¿ya? 1, 2, células cúbicas, no cúbicas altas, sino cúbicas. 3, citoplasma acidógeno, ¿ya? Citoplasma acidógeno. A la microscopía electrónica, como ven ustedes acá, no tiene velocidades, por eso no está bien definida, pero es citoplasma acidógeno porque todavía tiene gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Mitocondrias. ¿Qué más? Con relación a su función, no tiene ninguna función, mientras no sea estimulado por la aldosterona, ¿no? Cuando es estimulado por la aldosterona, por eso siempre ve el agua y luego por acción de la aldosterona se absorbe el sodio, pasivamente agua, cloro, y se secreta potasio, se absorbe carbonato y se secreta iones de hidrógeno, igualmente se secreta amonio. ¿Ya? Esa es la función del tubo contorneado distal. Muy bien, entonces hablamos ahora del conducto y tubos colectores. Recuerden que ya no forma parte de la nefrona, sino es aparte. Lo vamos a encontrar, recuerden, en la corteza como lo vamos a encontrar en la menta, entonces es fácil de reconocer. ¿Y por qué es fácil de reconocer a la microscopía de luz? Porque el primer criterio más importante que ustedes tienen que mencionar es que tiene membrana intercelular nítida, o sea, la separación entre una célula y la otra célula lo vemos. ¿Ustedes han visto eso en el tubo proximal y todo esto? No. Pues cuando yo veo las rayitas separando una célula de otra célula, se llama membrana intercelular nítida, es una característica del tubo colector. El tubo colector. 1. 2, como ven ustedes, la luz está bien delimitada. 3, está formada por células cúbicas. 4, tiene células claras y oscuras. Como ven ustedes acá, algunos los vemos más claros, otros los vemos más oscuros, ¿ya? Más oscuros, claros, oscuros. ¿Y eso por qué? Porque a la microscopía, no tengo la foto, a la microscopía electrónica han visto que las células claras se llaman células principales y las células oscuras se llaman intercaladas. Creo que está ahí. Las intercaladas a su vez pueden ser alfa, pueden ser beta. Las células principales, su función más importante es la de absorber agua por estimulación de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa sobre una proteína transportadora de agua que se llama aquaporina, en este caso tipo 2, porque el tubo proximal es tipo 1, ¿ya? La aquaporina, acá es tipo 2, sobre ella actúa para que absorba agua. Y eso por estimulación de la hormona antidiurética. Cuando una persona le operan de la hipófisis, se vuela toda la hipófisis, se queda sin hormona antidiurética, ¿qué va a pasar con ese riñón? Eso se llama diabetes insípida. ¿Ya? Diabetes insípida. Al no haber hormona antidiurética, no hay quien estimule la aquaporina, no se absorbe agua, se pierde grandes cantidades de agua, por eso se llama diabetes insípida. ¿Ya? Hay poliuria. Las personas se pueden morir porque pierde grandes cantidades de agua. La única solución es que si pierde 20 litros, le tienen que poner 20 litros. Pero felizmente que cuando lo operan de la hipófisis, le dice el neurocirujano, le dice a la familiar, señora, compre usted vasopresina. Tiene inyecciones de vasopresina que en el postoperatorio le tienen que poner porque empieza a tener diabetes insípida y no hay que notar. Las intercaladas, como digo, más que nada tienen que ver con la función del balance ácido-base. La alfa secreta iones de hidrógeno y la beta secreta bicarbonato.
¿no? Y la médula baja es las principales cumplen esa función que le estaba mencionando. Esta es la médula, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que esta es la médula? La médula tiene los otros conectores. ¿Y esto qué sería? ¿Esto qué sería? Asa delgada de Henle. Asa delgada de Henle, gran cantidad, por ahí no vemos ni siquiera asa gruesa. Los tres que vamos a ver en la médula son conector, asa delgada y asa gruesa. A nadie se le va a ocurrir decir que en la médula hay un contorneo aproximado. A nadie se le va a ocurrir que hay los músculos renales, ¿no? Imagínense. Vamos a hablar de esta estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular tiene tres componentes. Uno es las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la arteriola aferente. Las células musculares de la capa media de la arteriola se modifican y se convierten en células yuxtaglomerulares y producen la renina. El segundo componente es la mácula densa. La mácula densa es un tubo distal que cuando mira al lado a la pared, al lado del glomérulo, sus células se hacen más cilíndricas, su núcleo más ovalado, se juntan mucho más con una mácula densa. Entonces, ¿cuál es la función de la mácula densa? De medir la cantidad de sodio y de cloro cuando la orina pasa por ahí. Y el tercer componente es esta de acá. Estas son las que están dentro del glomérulo, son mesangiales intraglomerulares. Las que están fuera del glomérulo, que son estas de acá, se llaman mesangiales extraglomerulares. Se llaman mesangiales extraglomerulares, o se les llama también células nazis o Purkinje, y por ahí en el libro he visto también células de red. No sé por qué. Bueno, este sistema interviene en lo que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Con relación al intersticio renal, el intersticio renal es tejido conectivo, más fibroblasto, más células, que existe, recompensa en la médula, el promedio más o menos es el 12%. Hay unas intersticiales medulares que producen medulolitina y hay unas intersticiales corticales que producen eritropoietina. Esto en los libros antiguos todavía no está. En los libros nuevos ya lo han puesto así. En los libros antiguos decía que la que producía eritropoietina eran las células endoteliales de los vasos peritubulares, ¿no? Que están en la corteza. Eso quiere decir. Con relación a la circulación, bueno, ya hemos hablado un poco, la arteria de la vena forma arterias arciformes, de ahí se forma la arteria interlobulillar, de ahí se forma la arteriola aferente, lobulio glomerular, y de ahí para adelante la arteriola eferente. En la corteza se va a formar lo que se llama capilares peritubulares, que son las venas estrelladas y después las venas interlobulillares. En las nefronas yuxtamedulares van a formar los vasos rectos. ¿No? Bien, jóvenes, para terminar las vías urinarias, vamos a hablar de ureter, de la vejiga, de la uretra. Los uréteres se caracterizan por tener una luz estrellada, tenemos un nombre de luz estrellada, tiene mucosa, capa muscular y adventicia. La mucosa está tapizada por el epitelio polimorfo, la lámina con relación a su capa muscular es lo contrario del tubo digestivo. Si ahí era cile, acá es lisa. O sea, longitudinal interna, circular externa. Con relación a la vejiga, igual tiene mucosa, capa muscular, la mucosa igual tiene su epitelio polimorfo, con relación a su capa muscular, tiene tres capas, longitudinal interna, longitudinal externa y circularmente. Tiene tres capas. Bueno, el epitelio polimorfo, habíamos direccionado ya algo, creo, es un epitelio que cambia el número de sus capas
si es que el órgano, en el caso de la vejiga, está vacía o está lleno de orina. Cuando está vacía puede tener hasta 6 capas y las células más superficiales se hacen globulosas y a estas células se les llama células en cúpula empanadas. Además se rodea de un engrosamiento, ¿no?, de su membrana luminal, que se llama cutícula o se llama placas. Cuando la vejiga se va llenando de orina, lo que va a hacer es solamente tener 3 a 4 capas y las células más superficiales se hacen planas y desaparece la cutícula. ¿Qué es la cutícula? La microscopia electrónica se llama placas. Usted se imaginará que existe una determinada longitud de la membrana luminal, ¿no es cierto? Que cuando está vacía se mete lo sobrante y cuando se distiende sale completamente, ¿no?, para poder tener la longitud que tiene una célula plana. Todo esto podría ser la membrana, pero cuando está así, esta membrana sobrante se mete y estas estructuras que vemos acá, que serían la membrana celular sobrante, ¿no? Y todo eso forma un engrosamiento y se llama placa. Aparte también había ciertas diferencias en cuanto a la composición de la membrana. Aparecería una nueva capa que se llama la uroplaquina, ¿verdad? Eso no está puesto ahí, que hace que la orina sea impermeable, ¿verdad? O sea, que hace que esta membrana sea impermeable a la orina, ¿verdad? Bueno, jóvenes, eso sería todo. Yo me voy a tomar unos 5 minutos, voy a comprar agua y mientras tanto nos toca hacer la exposición de los seminarios. Tenemos 3:30, pueden hacer una hora, o más 2:30.